Bueno. Vamos a conversar ahora vía telefónica a 7:15 de la mañana con el doctor Raúl Pariona. Él es el abogado del Partido Nacionalista. Doctor Pariona, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por la deferencia. Buenos días. Carlos, buenos días. Alejandra, buenos días. A disposición. Bueno, ya se ha comentado de alguna manera los años de prisión solicitados para Nadine Heredia, Joan Tumala y otras personas imputadas por el fiscal Germán Juárez Atoche por el presunto delito de lavado de activos. Pero no se ha comentado mucho esta solicitud para disolver el Partido Nacionalista. ¿Usted qué opina sobre la inclusión de este punto dentro de la acusación del fiscal Germán Juárez? Sí, mire usted, ese requerimiento es un requerimiento ilegal porque no está contemplado en la ley, en primer lugar, la posibilidad de incorporar a un proceso penal a un partido político y dos, menos aún pedir la disolución. En nuestro sistema jurídico, siempre que un partido político incurre en prácticas que rompen con las leyes que regulan su funcionamiento, es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones quienes tienen que emitir las sanciones correspondientes. Pero un juez penal no puede decidir si un partido político existe o no existe. Es decir, esto es competencia de la justicia electoral y no de un juez penal. Por lo que nosotros vamos a objetar ese pedido y en su oportunidad llegar hasta todas las instancias que correspondan para hacer valer nuestros derechos como partido, ¿no? Ahora, doctor, el fiscal Juárez, evidentemente en su acusación, establece lo siguiente: bajo el marco, ¿no?, de la criminalidad organizada, que, bueno, a través de este dinero que ha ingresado, ¿no?, presuntamente ilegal a las arcas del Partido Nacionalista, se ha estructurado el mismo, ¿no? O sea, se ha efectuado la compra de bienes, de inmuebles, plata utilizada por los propios dirigentes del partido. ¿Esto no justificaría la solicitud? No, por lo siguiente, Carlos. Mire, el Partido Nacionalista fue creado para participar políticamente en el país, y representa pues la voluntad popular de muchos ciudadanos. Ha participado en las elecciones del 2011, ha llegado a gobernar el país y tiene funcionamiento actualmente. Entonces no se ha creado para cometer delitos, es decir, no es una banda criminal donde se juntan personas para cometer delitos. Pero claro, la hipótesis del fiscal, perdón, doctor, es que, bueno, ese dinero, es cierto, no se creó para esas actividades, pero a través del dinero que ingresó de manera ilegal, no se ha utilizado para diversos fines y, bueno, ya ahí se configura el delito respectivo. Claro, pero no se puede configurar organización criminal. Podrían imputar actuaciones indebidas y, como le señalo, lo más importante, Carlos, para nosotros como defensa del partido es señalar que el delito que se está imputando al partido es lavado de activos. Ajá. Pero los hechos que constituyen supuestamente lavado de activos son haber recibido aportes de campaña, y los aportes de campaña como tal no son delito en nuestro ordenamiento jurídico, no son lavado de activos, porque lo que imputa a la Fiscalía es que se habría recibido aportes de campaña desde Brasil y estos habrían utilizado en su campaña y en la compra supuestamente de inmuebles. Pero en lo que corresponde al Partido Nacionalista, estos hechos no acontecieron y, en segundo lugar, o sea, no son delito, ¿no? O sea, no son delito, y esa va a ser nuestra línea de defensa, Carlos, indicar que en la ley peruana ni la jurisprudencia sanciona los aportes de campaña como delito, ¿no? Bueno, y ya pasando al tema del pedido de prisión en sí, se solicita una pena mayor para Nadine Heredia de 26 años y 6 meses. Esto se diferencia a la solicitada a su esposo de 20 años de prisión. Los delitos que se le imputan a la señora Heredia son haber recibido dinero inmaculado en la campaña del 2006, actos de ocultamiento en la compra de inmuebles y recibir aportes ilícitos, mientras que a Ollanta Humala se le acusa el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión para las campañas del 2006 y el 2011. ¿Por qué se les acusa distinto? Mire usted, ya la pena solicitada es una exageración para hechos que ya le he indicado, según opinión de la defensa, no constituyen. Es una exageración. A estas alturas,
el recibir aportes de campaña como hipótesis de la Fiscalía es mucho más grave que matar, que asesinar a una persona, y esto es un contrasentido. O sea, es que nosotros estamos muy preocupados por ese pedido que no corresponde, según nuestra opinión. ¿Por qué? Supuestamente son hechos distintos. Habrían hechos que acontecieron en el año 2006, luego hechos que acontecieron en el año 2011 en la hipótesis de la Fiscalía, y ellos están sumando estas penas, y por eso es que están pidiendo una pena de 20 y 26 años, ¿no? Atendiendo un poco a las singularidades y algunos hechos que están calificando en cada una de las acciones de los señores Humala y Heredia. Doctor, bajo su consideración, ¿usted ve algún tipo de influencia política en la solicitud del fiscal Germán Juárez? Se lo pregunto porque en varias oportunidades los dos, o sea, Humala y Heredia, han dicho que se sienten o que son víctimas de persecución o venganza política. Mira, lo que primeramente se observa, Carlos, es que estamos en tiempos donde la justicia viene realizando acciones en pro de sancionar los actos de corrupción que se han cometido, que generan sensibilidad en la población, y eso está muy bien. Recordará que en nuestro caso, después de 4 años de investigación, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que en el caso de los señores Humala y Heredia no hubo actos de soborno, no hubo actos de delitos contra la administración pública, ningún delito salvo el haber recibido supuestamente aportes de campaña, y los está calificando como lavado de activos. Y entonces obedece un poco al contexto de lucha contra la corrupción que se está dando en el país. Y yo creo que la jurisprudencia, es decir, los jueces, en su oportunidad tendrán que decidir si recibir aportes de campaña son un delito. Esto, por supuesto, involucra a todos los partidos políticos que están en igual situación. Con esa declaración, señor Pariona, para precisar, ¿ustedes están reconociendo los aportes de Odebrecht? No, nosotros los negamos porque no hay, en estos 4 años también de investigación, pruebas, evidencias que acrediten que hubo ingresos de dinero de Brasil al partido. O sea, no hay ninguna evidencia salvo la palabra del señor Barata, que menciona que habría hecho un aporte de campaña. Pero la investigación se inició con la palabra del señor Barata y está concluyendo también con la palabra del señor Barata. Es decir, en el curso de estos 4 años, además de esa palabra, no se han encontrado más evidencias. Entonces, bueno, hay nuevamente varios indicios que está utilizando la Fiscalía. Está, por ejemplo, utilizando las declaraciones, como usted menciona, de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata. Está utilizando las anotaciones en la agenda de Nadine, que de alguna manera corresponden en cuanto a fechas y montos a lo declarado por Jorge Barata a Marcelo Odebrecht, el registro en el teléfono de la agenda del señor Barata con las siglas OH, y bueno, estos presuntos contratos simulados son parte de la tesis del fiscal. Sí, pero en lo sustancial es la palabra del señor Barata. Pero nosotros queremos detenernos, Alejandra, y que esa va a ser la línea de defensa del partido nacionalista, en que estos aportes de campaña recibidos, según hipótesis de la Fiscalía, no son delito. Porque no solamente hay que atender a lo que sucede con los aportes que se menciona de Brasil, sino también los aportes de empresariado peruano y en general las formas de cómo se hacía política en el país. Es decir, doctor, los partidos políticos... Sí. Disculpe usted, el enfoque de la Fiscalía, es cierto, es dinero que ingresa para campaña, pero es dinero de origen ilícito. Y que termina siendo usado para comprar inmuebles, que eso ya constituye lavado. Ese es el enfoque que le da la Fiscalía de su acusación. Así es. Respecto de esa línea de imputación, Carlos, nosotros vamos a manifestar lo siguiente, que el año 2006 y el año 2011, los escándalos de corrupción de Odebrecht aún no se conocían. Esto recién se conoce en el año 2016, cuando en Estados Unidos la empresa Odebrecht reconoce frente a la justicia norteamericana que había comprado voluntades en el Perú y en toda Latinoamérica.
y es recién de ese momento donde aquí también en el país se inician los actos de Pero investigación. también están, perdón, entre las evidencias, las actividades de la empresa Todograph. O sea, supuestas actividades que tratarían justamente de maquillar el destino de este dinero. Eso también muestra a la Fiscalía como base. Sí, pero como les señalo, nosotros vamos a negar esos hechos porque no existe evidencia al respecto, ¿no? Hasta hoy no hemos podido leer la acusación, Carlos, hemos intentado hacerlo, aún no se nos notifica, e iremos viendo en los próximos días qué es lo que concretamente dice la Fiscalía, pero el escenario ideal para esto será el juicio oral. Hasta hoy todavía son teorías del caso de la Fiscalía y es nuestra posición de defensa también, pero será en el juicio ya donde se pruebe lo que se está imputando, ¿no? Nosotros consideramos y estamos muy confiados en que estos hechos no se van a calificar como delito porque, como subrayo, el ordenamiento jurídico, las leyes en el Perú no sancionan como lavado de activos los aportes indebidos de campaña. Finalmente, doctor Pariona, solo para aclarar, ¿qué sigue en el proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? Dos momentos importantes, Alejandra. Ahora, después de la acusación, viene una etapa que se llama de control de acusación, donde el juez Concepción, que tiene a cargo el caso, deberá atender todas las observaciones que la defensa realice frente a la acusación. Luego de eso, el juez va a disponer que remita el caso a un tribunal conformado por 3 jueces, que le llevarán adelante el juicio oral. Este juicio que es público, donde se va a observar la acusación, la posición de la defensa, y día a día se irán discutiendo cada una de las pruebas hasta el final, cuando corresponde emitir un pronunciamiento final. Y muchísimas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Raúl Pariona, entonces, él es el abogado.